Viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy lunes 31 de marzo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá, Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos. Venga, usted, querido arquitecto. Bueno, comenzamos el programa recordando que ayer es un nuevo aniversario de la batalla del 30 de marzo y su incidencia en la independencia dominicana. Una batalla que ahora algunos sectores, haciéndose eco de la versión haitiana, dice que ahí no se produjo nada. Eso es parte de una discusión histórica que todavía llega a los días, a nuestra. Smart lanza una especie que en realidad lo que él dice no ha podido ser refutado de manera categórica, como tampoco lo que él dice ha podido ser comprobado de manera categórica. ¿A qué tú te refieres? El hecho de que hubo confrontaciones en esa fecha y que también hubieron bajas. El único argumento que él esgrime, o uno de los argumentos más fuertes que él esgrime para decir que la batalla no se celebró, es que los propios dominicanos dicen que no hubo, nosotros mismos decimos que no hubo bajas de parte de los dominicanos y que hubo grandes bajas de parte de los haitianos por la artillería y la acción arrojada y patriótica de nuestros compatriotas. Sin embargo, él dice que no podía haber una confrontación a machete con las tropas haitianas y que no hubiera ni siquiera un herido. Esto no prueba nada, puesto que no haya, porque en un parte los partes, que fueron 3, de ese acontecimiento, esa confrontación bélica en la ciudad de Santiago, no mencionan las bajas, las bajas nuestras. Yo no voy a discutir. No voy a participar en un debate histórico. No, indudable. Y de todas maneras, si participo en él, voy a estar del lado dominicano. De nosotros, desde luego. Entonces, yo te voy a pedir que me excuse, pero yo no voy a darle más tiempo a la versión de País Más. No, estoy desvirtuando la versión de acuerdo, pero definitivamente que existe. Hay haitianófilos en la República Dominicana que se adscriben a la versión haitiana de que todo el proceso de independencia dominicana fue una acción voluntaria. De ellos se fueron porque quisieron. Y eso se atrevió a escribir un señor desde las páginas del ya desaparecido periódico El Siglo, donde él escribía incluso por paga, o sea, le pagaban todo lo que escribía. Y ese señor escribió ahí que no hubo tal epopeya, y yo no puedo como dominicano hacerme eco de esa versión. De ninguna manera. Pero fíjense esto. Miren esa caricatura que sacó el periódico ayer. Le dice aquí
Boca Chivo, hoy es 30 de marzo. El 19 y el 30 de marzo se conmemoran las dos grandes batallas con las cuales los dominicanos nos independizamos de los haitianos. Y le dice el otro, pero con pocos resultados, ¿verdad? ¿Qué le parece? Si vemos que tenemos 2 millones de haitianos aquí, que tenemos un gobierno que ha zigzagueado en su posición con respecto al problema haitiano desde el principio, desde que el presidente Mejía se reunió con el grupo de Unión Nacionalista en mi casa, el día 17 de mayo del año 2000, la víspera de las elecciones, perdón, el 15 de mayo, la víspera de las elecciones, y nos aseguró que no tenía problema para combatir el problema haitiano. No voy a repetir los términos que lo hizo porque nos resultan fuertes, pero él dejó claro que no tenía problema para enfrentar ese gravísimo problema. Después fue a Naciones Unidas, se disparó allí un discurso que todos aplaudimos, donde por primera vez en un foro internacional un funcionario, ni siquiera antes un secretario de Estado de Relaciones Exteriores, sino en esta ocasión, y todavía con menos precedentes, un presidente, fue a fijar la situación de la República Dominicana con Haití y diciendo que eso nosotros no podíamos cargar con eso. Pero vino aquí y le dio instrucciones al personal de la Cancillería de dar todas las visas que nos pidían, visas de turista. Pero además, antes de instalarse como presidente, le dio declaraciones a un periódico de Puerto Rico donde decía que le iba a dar la nacionalidad a los hijos de haitianos. Yo tengo conmigo la declaración. No creo que sea necesario estarla mostrando a cada rato. Nos resulta un poco fuerte tener que hacerlo. Pero, por si acaso hay alguna duda, hay gente que cree que uno es capaz de inventarse cosas como esta. Digo, definitivamente, nosotros venimos acá a veces con mucha preocupación de tener que decirle estas cosas al presidente, a nuestro amigo. Por lo menos lo fuimos mucho tiempo, no creo que lo hayamos dejado de ser. Pero miren eso. Esa fue la declaración que dio Hipólito Mejía un día antes. La pregunta que le hicieron: ¿piensa mejorar las relaciones con Haití? ¿Se va a reconocer como dominicano a todos los niños haitianos nacidos en República Dominicana? Ahí está. Entonces, por eso es que estamos así, por esa situación ambivalente. Y con ese problema no se puede tener posiciones ambivalentes. Y aquí, en esta tribuna, no tenemos posiciones ambivalentes. De manera que lamentamos tener que recordarle estas cosas al presidente, pero definitivamente el gobierno, ahí está el problema en la frontera. A eso iba a referirme. Ayer mismo, antes de ayer. Y en una visita de él hace como una semana y tantos días, les dieron la queja. Los haitianos tienen vuelto locos a los propietarios de fincas de la frontera. Incluso hay muertos, según se le denunció a él. Entonces ahora dan unas declaraciones ahí, dan unas instrucciones de frenar el tráfico de armas. Tráfico de armas, bueno, pero también mandó al mar a los ganaderos y hacendados con escopeta, que era la acción lógica. Hay que armar a esta gente, porque si lo están matando. De manera que este nuevo aniversario, el 30 de marzo, nos llega con mucha preocupación, muchísima preocupación. También queremos recordar que les leímos una convocatoria de un grupo de niños que van mañana a las 11 a orar durante 15 minutos para que el presidente Bush cambie la posición que tiene ante el mundo y ante la paz que todos queremos, preconizando por la guerra, por la violencia y por la prevalencia del fuerte ante el débil.
y esa prevalencia de la ley de la selva no nos puede conducir a la paz. Solo el Estado de Derecho, el que en una nación hace iguales a los ciudadanos ante la ley, y el Estado de Derecho internacional que hace a todas las naciones iguales ante el Foro Internacional de Naciones, puede traer la paz. Y esa es la convicción de este programa. Por eso todos los días lo iniciamos diciendo que sustentamos los valores de la libertad, de la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, ¿verdad?, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones. Porque de otra manera no puede haber convivencia pacífica si no va a haber confrontación. Entonces, de eso se trata. Además, por último, queríamos contestar una referencia que salió en una columna del periódico Hoy, del domingo. Dice: Babel económica. Y dice aquí: la noticia de que José Lois Malcún, el nuevo gobernador del Banco Central de la República, achicará esta estratégica institución, debe haber puesto muy contento a Paulín Espaillat, quien cuando era el principal cerebro técnico del PRD abogó de manera incesante por la desconcentración del Banco Central. Tanto que lo hizo aparecer en el programa de gobierno de Antonio Guzmán en 1978. Se quería que el fondo FIDE e Infratur desaparecieran como dependencias bancocentralinas, dice aquí, lo mismo que Indotec. Pero cuando el PRD llegó al poder en 1978, esa promesa de campaña se quedó en la gaveta. Ni siquiera Paulín Espaillat, quien fue el primer secretario técnico de la gestión de Antonio Guzmán, pudo impulsar esos planes. Una vez más se demostró que una cosa es con guitarra y otra con violín. Todos se percataron que el Banco Central era entonces, como ahora, la entidad pública más eficiente, con más organización y con mayor capacidad de responder a las necesidades de análisis e información sobre el curso de la economía. Planificación, por ejemplo, nunca ha podido ser una entidad suficientemente ágil para suplir los insumos que el Poder Ejecutivo suele necesitar con prontitud. Y por ahí sigue. No tiene firma este artículo. Presumo que puede estar ahí la mano del amigo Mario Álvarez Dugan, Puchito, por el hecho de que él tiene buena memoria, somos amigos, y aquí el artículo me trata de Paulín, como me trata él a mí. Y además porque no recuerdo que haya mucha gente más o menos de este nivel de generación para estarse acordando de estos detalles que son del 1978, ya han pasado muchos añitos de allá para acá. Yo quería decir que sí, que recoge cosas que son la verdad. Yo era el director nacional de Asuntos Técnicos del PRD y en esa función pues dirigí el programa de gobierno que levantó en su campaña el malogrado presidente y querido presidente don Antonio Guzmán. Ahora, las razones por qué eso no caminó, no las dice el comentario. Es cierto que eso se quedó en la gaveta. Hay que recordar que el Banco Central estaba recién en su cúspide de poder. O sea, el periodo de Diógenes Fernández, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se había caracterizado por una constante concentración de funciones y el Banco Central se había convertido en un autogobierno. Ahí se manejaba el turismo a través de la ventanilla de crédito de Infratur para el turismo, se manejaba también la industria, se manejaba también la minería, se manejaba la agricultura, porque también la ventanilla de FIDE que iba para las actividades agrícolas estaban controladas desde el Banco Central. Es decir, el Banco Central, a través del crédito que se manejaba casuísticamente a través de los bancos comerciales, es decir, los clientes nunca iban al Banco Central,
sino que los casos los manejaba la banca comercial y entonces tramitaba a el Banco Central. Ahora, un detalle del cual podrá recordar muy bien el amigo Roger, porque fue director de la Corporación de Fomento Industrial, es que en esa época de Diógenes Fernández se había excluido a la Corporación de Fomento Industrial y al Banco Agrícola como intermediarias entre los clientes y la administración del fondo que estaba en el Banco Central. Es decir, era la banca comercial la que podía manejar eso y ganarse la intermediación, pero las entidades del Estado no podían hacer esa tarea. Entonces a nosotros nos tocó rectificar eso. Al PRD le tocó eso, pero bajo la orientación de un pensamiento nacionalista que después resultó borrado por el cambio, ¿no?, ideológico, cuando todo aquello quedó en el suelo. Entonces, no se pudo, porque de las pocas decisiones en donde el presidente Antonio Guzmán vaciló, fue precisamente cuando yo le planteé la necesidad de cambiar la Junta Monetaria y por ende todo lo que era la filosofía económica del Banco Central hasta ese momento. Entonces entró allí como gobernador un funcionario que venía de la planilla de la Gulf and Western, era vicepresidente de finanzas de la Gulf and Western, que se trataba de Eduardo Fernández Pichardo. Eduardo Fernández llegó a gobernador sabiendo que Charles Bluehorn había hecho una maniobra con el azúcar dominicana en connivencia con los funcionarios del CEA. Entonces estaba Fernando Álvarez Bogar en esa época, entre otros. Y el resultado fue que hubo unas ganancias en el juego de la bolsa con las ofertas que se hicieron a nombre de la República Dominicana, pero por parte de la Gulf, pero contando con el azúcar del CEA. Y el resultado fue unas ganancias que no se reportaron a la República Dominicana. Las encontró un equipo de auditores del gobierno norteamericano que se metió en las oficinas de Charles Bluehorn en Wall Street y detectaron las operaciones especulativas que se habían hecho y unas ganancias que no habían sido reportadas a la República Dominicana. Y cuando se le notificó al gobierno, entonces fue que se descubrió que estábamos abajo con un dinero que debía haberse ingresado al país. Entonces vino todo un periodo de negociación para ellos retrasando y arrastrando los pies para ellos pagar el dinero que le debían al Estado Dominicano. 30 millones de dólares eran. Ese señor gobernador estaba protegido por la hija del presidente, la actual secretaria de Industria y Comercio. Y cuando yo hice presión precisamente para que se cumpliera con, no solamente con lo que estaba en el programa de gobierno, sino que en la ley que se promulgó, que creaba la Secretaría de Turismo, estaba el paso de Infratur a la Secretaría de Turismo. A la Secretaría de Turismo. No desde el punto de vista de la administración de la ventanilla de crédito, sino desde el punto de vista de toda la tarea de planificación y administración que hacía Infratur con los polos que tenía, que eran el polo de Playa Dorada y el de Playa Grande, bajo su control. Entonces eso es una tarea intrínseca de la Secretaría de Turismo. Nosotros considerábamos que la parte de crédito debía manejarse como se estaba manejando, incorporando sí a las entidades del Estado. Pero dejábamos la ventanilla de crédito de turismo ahí. Pero ¿qué encontramos? Que la misión del Banco Mundial que nos visitaba, que indujo a un enorme gasto innecesario, de lo cual puede dar mucho testimonio Rafael Flores Estrella, que trabajaba en Infratur, y por cierto debo decir también que fue de los pocos técnicos que se jugó el cargo apareciendo públicamente alineado con el PRD, cuando había mucha gente que colaboraba, pero no quería que se les mencionara para nada. Entonces iban de manera clandestina a mi oficina, allá en la Aristide Fiallo Cabral, a ponerse a la orden, pero sin que los hicieran figurar por ninguna parte. Eso fue hasta que el PRD ganó las elecciones. Entonces aparecieron todos, ¿no?
a decir, bueno, yo ayudé, yo estaba con ustedes todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues Rafael Flores puede dar testimonio del dispendio de recursos que se produjo en Playa Dorada, con un relleno que se inventaron los técnicos del Banco Mundial y que para resolver un problema geológico. Decían que allí había una mala consistencia del suelo, que podía con un sismo producirse entonces el hundimiento de las estructuras que se edificaran allí, y el resultado había que combatirlo técnicamente, y buscaron una patente francesa de un señor Louis Menard y la trajo a un laboratorio británico que se llamaba Wimpy Laboratories, y se gastó un dinero allí. Hubo unos camiones reformistas que se hicieron multimillonarios tirando agregados gruesos para que una máquina los compactara para eliminar el riesgo de licuefacción, que es el fenómeno a que me refería. El resultado fue que cuando se comenzó a edificar, hubo que olvidarse de todo lo que se había gastado y de todo el relleno que se había tirado y de todos los camiones que se pagaron, porque eso no resolvió el problema. ¿Por qué? Porque el inventor de la patente, Luis Menard, se había muerto. Wimpy Laboratories no quería asumir la responsabilidad civil de una póliza diciendo, nosotros garantizamos que ningún edificio se va a hundir ahí. Y entonces, finalmente, el Banco Central botó todo el dinero que costó eso. Yo fui a tratar ese asunto al Banco Mundial, y aquí no lo dice, pero eso fue determinante para mi salida del cargo, para que lo sepan. Entre otras cosas, además de las malas relaciones que sostenía con la hija del presidente, que era la que protegía a Eduardo Fernández. Entonces, de eso podemos hablar mucho, pero yo sí puedo hablar. Entonces yo quería decir que sí, efectivamente, eso no se pudo, pero no se pudo por las mismas razones que tan pronto yo salí del cargo de secretario técnico, el programa de gobierno prácticamente fue a parar a un zafacón. Y lo poco que hizo bien el gobierno, lo hizo primero don Antonio porque sabía lo que hacía cuando el ciclón, él fue el jefe del equipo agrícola que rescató la agricultura del país, porque había sido el ministro de Agricultura de Bosch. Y ese es su campo. No le estoy quitando mérito a Hipólito, pero él tendrá que reconocer que era así. Cuando se reunía el equipo agrícola, el que se ponía en el centro era el presidente Guzmán. Y rescataron la agricultura después de los daños del huracán David, la tormenta Federico. Y además, las otras tareas, como fue la del rescate del oro dominicano, que fue un trabajo que hicimos Ramón Valles Romano, Manuel José Cabral y quien habla, y otras cosas más positivas que le ganaron el aprecio del pueblo dominicano a don Antonio Guzmán. Después de en adelante, ese circulito de Palacio se encargó de hacer muchas cosas que determinaron su muerte. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Para cerrar el capítulo de este comentario de la columna Babel Económica, cuando dice aquí que se demostró, o sea que nos pudimos percatar que el Banco Central era entonces como ahora la entidad pública más eficiente, con más organización y con mayor capacidad de responder a las necesidades de análisis, etcétera, etcétera. Me hagan el favor. El Banco Central lo que tenía era más capacidad para emitir moneda y pagarse todo su elefantiasis tan burocrático, con los enormes salarios que todavía se están viendo y que no se podían pagar en ninguna otra parte de la administración pública. Entonces tenían recursos que ninguna otra área o departamento de administración pública tenía. Entonces reclutaban personal y técnicos y los instalaban a todo tren. Ajá, qué gracia. No, el problema no era eso, el problema es que estaban cumpliendo una consigna de los organismos internacionales y de la plutocracia internacional de concentrar en los bancos centrales todo el poder económico.
Incluso la representación del país en los organismos internacionales no lo tenía, por ejemplo, el secretario técnico de la presidencia o el que le correspondiera de finanzas en las áreas de finanzas. No, las tenía todo el Banco Central. Y eso estaba en contraposición con la ley orgánica de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Y me imagino que con todas las demás. Entonces, eso era cumpliendo el cometido de plegarse, igual que el Fondo Monetario Internacional, y le dictaba sus normas. Diógenes Fernández se iba, él fue que estableció la costumbre de ir a la Cámara Americana de Comercio, a dictaminar desde allí hacia dónde iba el rumbo de la economía dominicana. Y entonces todo el mundo estaba pendiente de las charlas del gobernador en la Cámara Americana de Comercio. No era en la Cámara Dominicana de Comercio o en la Asociación de Industrias, en la Cámara Americana de Comercio, porque esa era la gracia, con el embajador norteamericano al lado. Así era. Entonces, eso era una especie de embajada en la República Dominicana de todos los organismos internacionales que venían a cumplir aquí a través del Banco Central, y todavía es así, la voluntad de la plutocracia internacional. Sí. Por eso lo que sale del Banco Central hasta ahora, y con la excepción del paso de don Luis Julián Pérez por ahí, que fue el único que sacó del edificio del Banco Central la oficina del Fondo Monetario Internacional y tuvo un enfrentamiento con el gobernador, perdón, con el embajador norteamericano de entonces, que le fue a reclamar a su despacho y él lo sacó. Váyase de mi despacho. Después todo lo demás, si hay alguna otra excepción se me ha quedado, pero la mayoría ha sido una representación en el país de la voluntad extranjera. Eso es lo que todavía tenemos. Vamos a ver lo que va a hacer Lloyd Marcum, pero definitivamente no podemos admitir esa parte del artículo, porque no es cierto. Además, lo que se ha prestado todo eso es para lo que ya hemos explicado, se ha entronizado en toda la estadística, que además han quitado funciones que le corresponden a la Oficina Nacional de Estadística, entonces las ha absorbido el Banco Central, para dar unas cuentas nacionales adulteradas de acuerdo con una forma de contabilización implantada por el Fondo Monetario Internacional. Y entonces a partir de ahí se nos dice que la población económicamente activa es tal, y uno presume que todo el mundo está activo, ahí resulta que ahí están los desempleados y los empleados. O cuando se nos dan las estadísticas de exportación, y ahí está metido todos los ensamblajes, incluyendo el valor importado y reexportado, para adulterar el resultado de la estadística y decir que las exportaciones dominicanas van muy bien cuando van muy mal, y todo eso que significa el engaño al pueblo dominicano, hecho desde las cómodas poltronas del Banco Central de la República. Esa es una reforma de este país a fondo, para responder, una reforma democrática. Democracia significa un gobierno que le responda a su pueblo. Bueno, una reforma democrática en este país tiene que tener como primer punto de agenda hacer que ese Banco Central trabaje para el bienestar de los dominicanos y no para facilitarle el enriquecimiento a empresas extranjeras a costa de los dominicanos, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora. Me perdone el autor de esto, que no sé siquiera si es el amigo Cuchito, creo que no lo estoy seguro, pero yo se lo estoy adjudicando a él por razones cronológicas, ¿verdad? Es decir, es el único que yo recuerdo con la edad suficiente para acordarse de todas las cosas que se están diciendo aquí. De todos modos lo voy a llamar y le voy a preguntar. Vamos a ver. Convendría mucho eso. Los temas de nuestra agenda. La candidatura de Flores Estrella en el PRD. En marcha las elecciones del 2004. Sí, en marcha para las elecciones del 2004. El licenciado Rafael Flores Estrella ya busca la candidatura presidencial del partido, por el Partido Revolucionario Dominicano. Aquí está el reportaje que sacó el periódico hoy, está la foto del amigo licenciado Flores Estrella. Ahí está. Bueno, queremos decir lo siguiente. Aquí mismo tenemos la información de la batalla campal que hay en el ámbito reformista entre Peinado y Estrella. Bueno, parece que
en las próximas elecciones vamos a tener una estrella como estrella quiera, contra ¿eh? estrella. Dice aquí, Estrella lleva delantera en primarias PRCC, Peinado denuncia irregularidades y afirma se cometió gran fraude en su contra. ¿Cómo es posible que haya fraude? No entiendo. Créame que yo estoy anonadado con una ocurrencia de un acontecimiento de esa naturaleza en esa organización política. ¿Verdad? No, sí, indudablemente que no, sin ningún... Créame. Miren, nosotros hemos dicho y sostenemos que cada vez que hay elecciones en este país, el pueblo da demostración de una conducta ejemplar. Y lo hace en las elecciones nacionales y también lo hace en las primarias internas de los partidos. El problema se produce en la cúspide. Siempre, a la hora de que llegaron los datos, vamos a contarlos. Y entonces ahí se arma. Ahí se arma. Claro, hay veces que los problemas comienzan desde antes. Ese ha sido el caso de San Pedro. Pero volviendo a Flores Estrella y analizando también el enfrentamiento Peinado Estrella desde un punto de vista de lo que le interesa al país. Nosotros hemos sostenido que los partidos del sistema, o sea, el PRD, el PRCC y el PLD, son partidos que no tienen en este momento absolutamente ninguna ideología. El PRD la tuvo y la dejó en el camino mientras se montaba rápidamente en el carro neoliberal. El PRCC nunca tuvo ideología, sino el pensamiento del doctor Balaguer, que un día amanecía del pie izquierdo y otro día amanecía del pie derecho. De la cama se levantaba. Eso sí, le comentaba yo a Roger, que el doctor Balaguer inició una serie de acciones de reforma agraria que produjeron un estremecimiento político tremendo en el país. Ahí estuvo Marino Vinicio Castillo, estuvo Lejer de San Cristóbal, el ingeniero Lejer. Bueno, ahí se movió una iniciativa de transformación que yo creo que no estaba bien encaminada, aunque yo compartía la necesidad de transformaciones. Ahora, ese fue el pie izquierdo del doctor Balaguer. Después el pie derecho venía con toda una serie de cosas, de política económica, de derecha, bueno, llegando hasta la privatización. La primera vez que aquí se habló de privatizar la empresa pública fue en el gobierno de Balaguer, ya en su último decenio. En mi archivo de recorte tengo las declaraciones presentadas por legisladores reformistas en el Congreso proponiendo, y eso no lo iban a hacer ellos de locos porque estaban sometidos a la férrea disciplina del doctor, la privatización de algunas de las empresas del Estado. Eso no llegó a materializarse, lo produce entonces Leonel Fernández. Pero lo que sí hizo el doctor Balaguer fue que mandó al zafacón de la quiebra a varias de esas empresas. Porque el doctor Balaguer, sabiendo que la tenencia de esas empresas y la participación tan contundente que tenía el Estado en la economía, estaba vista con un ámbito ideológico muy desfavorable de parte de los que normaban la política económica internacional en Washington. Entonces él dice, yo no voy a echar la canana política de privatizar esas empresas, pero las voy a hacer desaparecer del mundo de los vivos. Y entonces comenzó a designar ahí gente que no tenía ninguna capacidad, mandó muchísimos ladrones también. Resultado, las empresas desaparecieron en buena medida. Quedaron las más sólidas, las más importantes. Esas fueron las que privatizó Leonel Fernández. Entonces, y el PLD, bueno, perdió su ideología también. Cuando Bosch sale del escenario, llega un grupito que se había formado yo no sé a dónde, ideológicamente hablando me refiero. Yo vi una declaración de un señor que vino, James Petras, en estos días. Dice que conoció a Leonel Fernández cuando era marxista y le traducía los trabajos de él del inglés al español. Alineado con Bosch. Sí. Y dice, y después yo vine aquí invitado por él y el fulano que yo vi como presidente era otra persona, ¿verdad? Bueno, pues así pasó con el PLD. Resultado, 3 partidos
Sin que no ideología. tienen nada que ofrecerle como definición de su posición y su conceptualización de lo que debe ser la nación dominicana al electorado. Entonces, ¿para qué se va a elección? Para la gran repartidera. Fulano quiere llegar porque una vez que él llegue, con él llegan todos los suyos y entonces allí viene 4 años de repartidera. Viene la otra elección y viene el otro y él se va a subir y allí con él van todos los suyos y viene otra etapa de la repartidera. Y así está todo, por eso estamos corrompidos hasta el tuétano. Entonces decíamos, si eso no se corrige, si los partidos no se encuentran a sí mismos los que tuvieron ideología y los que no la tuvieron no la adoptan, porque recuerden que el Partido Reformista, que nunca fue reformista, fue siempre balaguerista. La gente creía en Balaguer y más nada. Punto. No fueron reformistas, pero cuando los hicieron social cristianos, menos fueron social cristianos, ¿verdad? Entonces se trataba de una etiqueta, Partido Reformista Social Cristiano. Entiéndase bien, balaguerista, ¿verdad? Allí no había ninguna ideología, más que la conveniencia política y las ambivalencias casuísticas del doctor Balaguer, y coyunturales y convenencieras. Bueno, entonces, ¿cómo se puede jugar a la democracia con esa oferta electoral? De ninguna manera. Además, el pueblo dominicano, igual que el pueblo latinoamericano, está cada vez más descreído de la democracia. ¿Por qué? Porque cada vez que va a unas elecciones con la ilusión de que el partido que va al poder va realmente a trabajar para resolver sus necesidades, se encuentra peor al terminar, pasar balance a los 4 años del partido que se va o el gobierno que se va. Entonces eso está creando una gran un deterioro de la fe en la democracia en toda Latinoamérica y un gran descrédito para la democracia y para los demócratas. Entonces nosotros sosteníamos y sostenemos que si los partidos no se recuperan a sí mismos, entonces el pueblo dominicano tiene que hacerlos desaparecer. Simplemente, y sustituirlo, y que venga un reordenamiento de la alineación partidaria en torno a ideologías y que desaparezcan estos partidos que ya no son más que nidos de aspiraciones non santas. Pero vemos en la candidatura de Flores el esfuerzo de rescatar al PRD. Y yo quiero decir que en ese propósito, Flores, que entró al PRD a través de mi departamento, el Departamento Nacional de Asuntos Técnicos, y asumió la dirección de los trabajos en todo lo que significaba el área turística. Y que luego, a partir de ahí, hicimos gran amistad, igual que lo hicimos con Roger Ogando, que todavía está cerca de nosotros. Bueno, pues estamos convencidos de su intención de rescatar al PRD de esa desviación ideológica. Él no lo ha dicho, pero Rafael Flores se fue 7 años del PRD y no se fue por su gusto, no se fue porque tenía grandes diferencias con el líder del PRD. Por lo mismo que me fui yo, lo único que él volvió y yo no volví. Y por lo mismo que Jacobo se arregló con Peña Gómez y yo no me volví a arreglar con Peña Gómez. Eso no quiere decir que yo le odie a Peña Gómez, no, sencillamente que tenemos una diferencia, teníamos una diferencia que todavía tenemos entre su trabajo como aspirante a la presidencia, que fue cuando él se convirtió al neoliberalismo, y lo comenzó a hacer desde que el gobierno de Salvador Jorge Blanco metió el primer paquetazo neoliberal en las costillas del pueblo dominicano y se produjo aquel derramamiento de sangre en 1984, en abril de 1984, protestando precisamente por los efectos del acuerdo stand-by que había firmado el gobierno de Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Entonces Rafael Flores se ha echado encima tremendo esfuerzo. Tarea, sí. Y loable, si logra su cometido de rescatar, como dice él en su intervención, volviendo a las raíces. De modo que él sabe que puede contar con nosotros en ese esfuerzo.
¿Por qué? Bueno, porque las raíces ideológicas y programáticas del PRD tienen la mano de Paulín Espaillat por donde quiera que usted la busque. Tengo que decirlo, porque es así. Entonces, cada vez que usted busca los documentos donde están perfilando esas cosas, los que se tiraron al zafacón, pero que hay que irlo a buscar ahora, ve a ver si aparece tal cosa. Lo que van a encontrar es el trabajo que hicimos, un grupo de gente. Entonces, ojalá que él logre convencer a la gran militancia del PRD de que no hay otro camino que abandonar el camino de la corrupción que hemos visto turnarse en el poder en la búsqueda de la parte que le toca, ¿no? Y en el ámbito reformista, bueno, pues allí se está luchando por darse un liderazgo por un lado, pero al mismo tiempo, imagino yo, que darse un contenido. Yo no he visto ninguna oferta programática, ¿tú la ves? Absolutamente. En toda esta discusión que se ha armado con respecto a la precandidatura, ninguno ha presentado una oferta que pueda representar para el pueblo dominicano alguna reivindicación. Ninguno, solamente se han limitado a decir yo quiero ser y yo quiero ser. Y yo voy y tú vas. Y están pugnando. Y están pugnando ahí. Los resultados, bueno, hoy lo comenzamos a ver. Las manipulaciones por un lado, a lo que atribuyen algunos analistas de la política que son producto de algún rejuego. Eso se da dentro de la política, claro, no con la intensidad y la capacidad que tienen algunos de hacerlo en nuestra política nacional. A lo interno de las organizaciones políticas, es decir, los partidos, o en términos generales, en elecciones generales de las que se trate, ¿no? Contratan expertos internacionales para esos fines, inclusive. Sí, expertos en fraude electrónico. Sí, refuerzo. Entonces, bueno, no es nada nuevo para nosotros. Eso es lo que hay que salvar. En definitiva, no, está en juego la democracia dominicana. La democracia dominicana no se puede seguir jugando con esos equipos. Este es como un torneo de pelota. Exacto. En donde todos los equipos son malísimos. Con los mismos jugadores Con siempre. unos jugadores malísimos, ¿verdad? Y con una fanaticada muy buena, cada uno de ellos, pero los equipos tremendamente malos. ¿Por qué? Porque parece que los mecanismos de alguna manera se viciaron para que la selección del equipo de pelota fuera siempre por jugadores malísimos. Y entonces, claro, van al juego y el torneo resulta un desastre, ¿no? Entonces, para salvar la democracia, tenemos que cambiar los partidos políticos. Han desaparecido los líderes que se convirtieron en caudillos. Esta es la gran oportunidad de recomponer esos partidos. Si no la aprovechan, despídanse, porque el pueblo dominicano los barrerá como barrieron en Venezuela a los venezolanos, a los adecos y a los copellanos, que aun cuando se aliaron en contra de Chávez, fueron derrotados por la voluntad del pueblo venezolano, porque estaba cansado de lo que ellos mismos llamaron la conchupancia de la corrupción entre adecos y copellanos. Amigo Flores, su tarea, échela a andar hacia adelante, cuente con el apoyo, como ha contado el arquitecto Espaillat y conmigo mismo, y que rescate al Partido Revolucionario Dominicano y lo refortalezca en sus raíces y le dé la fortaleza ideológica que ha perdido. Bien. Todo en aras del pueblo dominicano, ¿eh? Absolutamente. Vamos a ver los titulares. Mejía instruye frenar el tráfico de armas. Se refiere a la frontera con Haití, ¿no? Bueno, pues que por ahí pasa de todo, presidente. Ajá. La electricidad será más cara mientras los apagones continúan. Bueno, yo no me explico, porque en esta semana bajó el costo interno de los combustibles porque habían bajado los factores que incidían. Y repetimos que no es verdad que se están reflejando hacia lo interno de manera fiel los efectos, pero es tan innegable la depresión de los factores que son la tasa de cambio, aunque la tasa de cambio repuntó a fin de la semana pasada. Sí, volvió. Pero el petróleo bajó y entonces no hubo más remedio que bajar el precio de los combustibles. Ahora dice el superintendente de electricidad que viene un aumento. Ya le hemos dicho, él no puede meterle en las costillas al pueblo un nuevo aumento cuando se ha aplazado el efecto de descontarle o de establecerle en las facturas las compensaciones por los apagones.
porque lo que va bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, en cuanto al clima social, la Policía Nacional bloquea a tiros secuestro de niño. Bien hecho. La policía impide marcha hacia Embajada de los Estados Unidos. Mal hecho. No, no es que está mal hecho, es la forma en que lo hizo. La forma. A eso es que... No, porque ellos lo pueden impedir. Sí, impedir, pero no de la manera que lo Pasa hicieron, es que ahí se produjeron actos de Costumbre, violencia sí. que definitivamente... Confrontaciones innecesarias. Fíjense, por ejemplo, esa foto. ¿Qué necesidad había de eso? Entonces, la policía tiene que saber que es garante de los derechos de los ciudadanos. Yo no sé si esa marcha tenía o no tenía la autorización de la Secretaría de Interior y Policía. Pero tenemos ya la experiencia de lo que pasó con la marcha de los médicos, que estaba autorizado por Interior y Policía, y le cayeron a palos porque esas eran las instrucciones que tenía el jefe de la policía de entonces, General Candelier, de quién iba a ser, pues del presidente de la República. Entonces, ahora, como el presidente se ha comprometido a respaldar la guerra contra Irak, cosa con la cual no está de acuerdo la mayoría de los dominicanos, entonces ha ordenado reprimir las protestas y lo está haciendo de una manera que se va a reflejar en el gobierno como se lo está buscando el gobierno. Si el gobierno manda a dar palo, espere la respuesta en términos de su popularidad. Y sobre todo cuando se trata de algo tan antipático a los dominicanos como es el de esa guerra que hiere el sentimiento pacífico de todos los ciudadanos conscientes del mundo, amantes de la paz, comenzando por el propio Papa, Juan Pablo II. Entonces, esto no hay más que recriminar a los responsables de esto por haber creado una situación como esta contra ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. Corrupción y droga. El procurador ordena el arresto de otros 29 por el fraude del GLP. Desfalco envolvería unos 200 millones de pesos. DNCD, la Dirección Nacional de Control de Drogas, se incauta de 100 millones de pesos a pareja de esposos. Bueno, senador Rodríguez Adame teme hablar de contrato para evitar problemas a familia. Bueno, imagínese usted cómo andamos. Bueno. Bien por la investigación del GLP, ojalá que el procurador ordene buscar en sus archivos para que encuentre el expediente que yo le envié a su predecesor sobre el fraude de miles de millones del GLP, para que actúe. Y la DNCD está haciendo lo suyo. Que siga buscando, que va a encontrar mucho más. Y esto de que un senador teme hablar de contrato, ese contrato es el de los acueductos para el suroeste. Dice que teme para evitarle problemas, teme crearle problemas a su familia. Eso es peligroso, ¿eh? Acuérdense que tenemos ya un senador asesinado. Yo creo que hay que preocuparse por eso. Nos vamos por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional le sigue en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.